Bienvenidos alumnos a la tercera semana de la materia de Administración Financiera. Iniciemos con el módulo número 3. El proceso presupuestario tiende a reflejar en una forma cuantitativa a través de los presupuestos los objetivos fijados por la empresa al corto plazo mediante el establecimiento de los oportunos programas sin perder la perspectiva de largo plazo, puesto que esta condicionará los planes que permitirán la consecución del fin último al que va orientado la gestión de la organización. El proceso de planificación presupuestaria de la empresa varía mucho dependiendo del tipo de organización en que se trate. Sin embargo, en carácter general, se puede afirmar que consiste en un proceso secuencial integrado por etapas como la definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la preparación de los presupuestos, la elaboración de planes, programas y presupuestos, la negociación de los presupuestos, su coordinación, su aprobación, el seguimiento y la actualización. La planificación de proyectos es la estimación del orden de prioridades de las actividades necesarias para alcanzar sus objetivos. Y es que planificar es estimar técnicamente lo que va a suceder en los próximos días, las próximas semanas, meses o años. La programación se gesta dentro del Ejecutivo a través de las etapas de formulación de programas, de su discusión, de su aprobación, de su ejecución, de su evaluación y su control. La programación entonces se va a efectuar dentro de estas etapas: formulación, discusión, ejecución, control y evaluación. El costo de capital. El costo de capital es la mínima tasa de rentabilidad a la que se deberá remunerar las diversas fuentes financieras. El costo de capital es uno de los factores principales de la determinación del valor de la empresa al ser utilizado como la tasa de descuento que actualiza la corriente de flujo de caja que la compañía promete generar. Por tanto, un riesgo alto implica un costo de capital alto y una baja valoración de los títulos de la empresa. Lo contrario ocurriría si el riesgo es bajo. La importancia de conocer el costo de capital radica en que la maximización del valor de la empresa que todo buen directivo deberá perseguir implica la minimización del costo de los factores, incluido el del capital financiero. Para poder minimizar este último es necesario saber cómo estimarlo. El análisis de los proyectos de inversión requiere conocer cuál es el costo de capital de la empresa con el objeto de acometer las inversiones adeudadas. Y otro tipo de decisiones, incluida por ejemplo las relaciones con el leasing financiero, una refinanciación de deuda y la gestión de fondos de rotación de la empresa, también requieren conocer cuál es el valor del costo de capital. ¿Cuáles son los factores que determinan este costo de capital? Las condiciones económicas, las condiciones en el mercado, las condiciones financieras y operativas de la empresa y la cantidad de financiación a la que necesitamos recurrir. El flujo de fondos es uno de los puntos centrales en el análisis financiero. El flujo de fondos suele ser un elemento de análisis clave para cualquier emprendedor y por lo tanto su elaboración merece una atención especial. Puede variar dependiendo de la metodología utilizada, pero nunca se debe olvidar elementos claves como por ejemplo el establecimiento de un horizonte temporal, la proyección de los ingresos y egresos, considerar los impuestos que se deben abonar, el capital del trabajo y el financiamiento del proyecto. El capital de trabajo, también tenemos que hablar del capital de trabajo, es un elemento muy importante. El capital de trabajo neto de una compañía consiste en su activo circulante menos su pasivo circulante. El activo circulante, principalmente el efectivo y los valores a corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios, son activos que normalmente pueden convertirse en efectivo a menos de un año. El pasivo circulante, principalmente préstamos a corto plazo, cuentas por pagar e impuestos por pagar, son obligaciones que se espera se venzan en menos de un año. La administración del capital de trabajo implica todos los aspectos de la administración del activo circulante y del pasivo circulante. El valor actual es la sumatoria actualizada a hoy de los flujos de fondos, compuesto por un factor de descuento 1 más la tasa de descuento elevado a la enésima potencia, lo cual corresponde al valor presente
de un peso futuro. Para calcular ese valor actual se debe descontar los pagos esperados con vencimientos futuros al tanto de rentabilidad ofrecido por las inversiones alternativas equivalentes disponibles en el mercado de capital. Este es el tanto de actualización, tanto mínimo o el costo de oportunidad del capital. Se denomina costo de oportunidad porque es la rentabilidad a la cual se ha renunciado por invertir en el proyecto en vez de invertir en otros activos financieros. Entonces, siendo I la tasa de descuento que se va a aplicar, esta es la fórmula mediante la cual vamos a calcular el valor actual. El valor actual neto es la diferencia de flujos actualizados. Para poder calcularlos es necesario determinar la inversión inicial, es decir, establecer el activo y el capital del trabajo, como así también estimar los ingresos y los egresos futuros. En este caso, si el VAN da una sumatoria positiva, se puede generar ganancias con el proyecto y acrecentar el valor de la compañía. Si por el contrario, el VAN, el valor actual neto, da negativo, no es viable, destruye la riqueza, en este caso, pero si el resultado es nulo, puede recuperar la inversión, pero no generará maximización en cuanto a las ganancias. El índice de rentabilidad también, si un proyecto tiene un índice de rentabilidad positivo, implica que debe tener también un VAN positivo. El índice de rentabilidad se calcula en función al valor actual neto y la inversión inicial que se ha debido realizar. La tasa interna de retorno, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o el valor presente neto es igual a cero. El criterio de la TIR dará el mismo resultado que el criterio del VAN, siempre que el VAN de un proyecto sea en función uniforme decreciente del porcentaje de actualización. La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que debe contraer los préstamos sin que incurra en futuros fracasos financieros. A diferencia del criterio del VAN, donde la tasa de actualización se fija de acuerdo a las alternativas de inversión externas, aquí no se conoce la tasa que se aplicará para encontrar la TIR. Por definición, se buscará aquella tasa que reduce el VAN de un proyecto a cero. La relación beneficio-costo toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultados para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. Entonces, se trae el valor presente de los ingresos netos de efectivos asociados con el proyecto, se trae el valor presente de los egresos netos de efectivos del proyecto y se establece el cociente entre el BPN de los ingresos y el BPN de los egresos. En este caso, si el resultado es mayor a 1, significa que los ingresos netos son superiores a los egresos netos y podemos afirmar que es conveniente realizar el proyecto. Si el resultado es igual a 1, los beneficios se igualan, por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto. Si el resultado es mayor a 0, pero menor a 1, se debe descartar el proyecto debido a que los egresos serán mayores a los ingresos. El análisis de la sensibilidad es un término financiero muy utilizado en las empresas para tomar decisiones de inversión. Consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN al cambiar una variable. Esta variable puede ser la inversión, la duración de los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costos. De este modo, teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo valor actual neto, podemos calcular y mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación de nuestra parte en los datos iniciales. Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por 100 nos dará el porcentaje de cambio. El fondo de maniobra es la parte del activo corriente de una empresa financiada con deuda a largo plazo. Sería su pasivo no corriente. Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. El fondo de maniobra varía según el momento del año debido a que la actividad que desarrolla la empresa. Por lo tanto, su control es muy importante para garantizar la liquidez y solvencia de una empresa al corto plazo. Si el fondo de maniobra es mayor a 0, será positivo y en este caso el circulante
es mayor al exigible al corto plazo. En esta situación la empresa será capaz de hacer frente a sus compromisos de pagos inmediatos. Si el fondo de maniobra nos da un valor igual a 0, valor nulo, se va a dar esto cuando el activo circulante sea igual al exigible al corto plazo. La empresa con un fondo de maniobra igual a 0 corre un riesgo de no poder hacer frente a sus compromisos de pago al corto plazo. En caso de que se retrase, por ejemplo, el cobro de algún cliente, se pueden llegar a producir algunos inconvenientes. Cuando el fondo de maniobra es menor a 0, será negativo. Cuando el activo circulante sea menor al exigible, se trata de la peor situación porque la empresa no podrá hacer frente a sus compromisos de pago en el corto plazo. Por lo tanto, diremos que se estará en suspensión de pagos.